¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a esta mesa de análisis con los temas más importantes de la agenda nacional. Soy Maximiliano Espejel y hoy en el Heraldo Televisión vamos a abrir el debate con esta pregunta. Es una pregunta que se ha generado muchísima gente, sobre todo a partir de esta posible recesión económica. ¿México se encuentra, sí o no, en recesión técnica? Vamos a empezar con una de las promesas, hablando de una de las promesas de la actual administración, que fue impulsar un crecimiento económico en el país al doble del registrado en los últimos sexenios. Así lo ha reiterado el presidente en distintas ocasiones. Vamos a escuchar a continuación cómo lo dijo y además en mayo cómo aseveró esta situación justo el día en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había recortado el pronóstico de crecimiento para este año de 2 a 1.6%. Escuchemos. De que vamos a tener un crecimiento del 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal, en 36 años. Y bueno, 6 meses exactamente después de esta declaración, el INEGI confirmó un estancamiento económico, una desaceleración, si se le puede decir de esa manera, luego de que el Producto Interno Bruto reportara un nulo crecimiento entre julio y septiembre de este año. Pero también en un comunicado indicó que la economía actual, al menos 3 trimestres consecutivos en contracción, lo que se cataloga como una recesión técnica. Días previos, algunos líderes del sector empresarial habían mostrado su preocupación en este sentido. Vamos a escuchar lo que se dijo. Es evidente que hoy la falta de crecimiento no se puede atribuir a un comportamiento externo, sino que tiene que ver con cuestiones del ámbito interno, y dentro de ellos, de luego, destaca de manera muy importante, insisto, la falta de confianza. Y bueno, no todos comparten esta visión, esta opinión. Para organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo que pasa en México tiene que ver con retrasos en la ejecución del presupuesto, la baja inversión público-privada y la demora en la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, como se le conoce. Por lo que esperan que sí, el próximo año haya una recuperación o una concepción mucho más concreta sobre este asunto. Vamos a escuchar a Alicia Bárcena al respecto también de este tema. Nosotros no creemos que México esté en recesión, ya dijimos, nuestra proyección es de 0,2%. Con este entorno incierto, por cierto, relacionado con la inversión, y que esperamos que en el 2020 haya una recuperación importante del crecimiento, porque habrá sin duda mayores inversiones en la infraestructura. Bien, para analizar entonces este tema, un tema complejo, un tema que ha dado mucho de qué hablar, le doy la bienvenida a expertos en esta mesa de análisis y debate. Primero empiezo con Sergio Negrete Cárdenas, él es doctor en economía y por supuesto nos va a dar más certidumbre acerca de este tema. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Bienvenido. Al contrario, que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. También presento con mucho gusto al maestro Ángel Olvera, él es analista económico del TEC de Monterrey, a quien agradezco también su presencia. Muchísimas gracias, maestro, y bienvenido. Gracias, Dave, por la invitación. Muchísimas gracias. Y finalmente saludo, usted también lo conoce muy bien, al economista Artur Dam Arnal. Él también es experto en estos temas y con quien vamos a debatir y vamos a desmenuzar este tema. Muchísimas gracias. Maximiliano, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. A ver, la pregunta es, la primera muy sencilla, genérica, es para los tres. Sí estamos en una recesión técnica, una recesión económica, es una desaceleración. ¿Cuál es el término correcto y qué es lo que nos espera en esta materia, en este rubro para el próximo año, cerrando este último trimestre y con vísperas al próximo? Mira, es que la definición es muy simple. No debería ser esto ni objeto de debate. Ya lo dijiste, tú ya lo comentaste. Durante 3 trimestres consecutivos hubo contracción económica con respecto al periodo anterior, el trimestre anterior, cifras desestacionalizadas. Eso, ya con 2 sería recesión, con 3 todavía más. A ver, una cosa es contracción, otra es desaceleración y otra cosa es una recesión. No, contracción y recesión básicamente es lo mismo. Okay. Y ahora, en este momento, de acuerdo a las cifras más actuales del INEGI, no lo estamos ya, porque en el tercer trimestre de este año, ya el crecimiento que se registró, si bien fue paupérrimo, 0.02, es positivo. Entonces, lo que podemos decir con certeza ahorita con las cifras en la mano es, estuvimos en recesión. No lo sabíamos porque INEGI nos había dado unas cifras preliminares diferentes, han sido actualizadas, y eso sí nos indica el poder decir con certeza, no creencias como la doctora Bárcenas, de que lo estuvimos en una recesión, y al paso que va el Banco de México, lo más actual es que estima un crecimiento para este año 2019 de 0.0. Si va a acabar siendo, siendo... ¿cómo vamos a cerrar el año? Como vamos el año completo, 0.0.
eso no es ya un factor positivo de alguna manera. No. Es que aparte, como dijo el presidente, como lo dijo en campaña repetidas veces, como lo ha dicho ahora ya como titular del Ejecutivo, ciertamente el crecimiento en el periodo 83-2018, paupérrimo, bajísimo, condenable, vamos a decirlo así, 2%, bueno, todavía más, si es cero. Si 2 era malo, pues 0 ya es para ponernos a llorar, entonces absolutamente. Correcto, maestro Olvera, ¿usted está de acuerdo? Sí es un tema para debatir, no, hay que analizarlo solamente. ¿Qué es lo que tenemos que pensar con vísperas también al próximo año? Digo, ahorita sí no es debatible, para nada ya es para No es debatible debatir. porque es una realidad. Exactamente, ya lo sabemos, ya estuvimos en recesión técnica. No podemos decir que ya salimos, estamos en un 0%. Realmente tenemos que seguir viendo qué sucede en el futuro, en los siguientes meses, en los siguientes trimestres, en los siguientes años. Ahorita no podemos decir que ya libramos la recesión técnica, simplemente es un momento en el ciclo que vamos a seguir viviendo. ¿Y qué está sucediendo? La falta de inversión, la falta de construcción, la falta de distintos incentivos económicos para poder generar mayor crecimiento, no se están generando en este inicio de sexenio. Correcto, maestro Dan Arnal, ¿cuál es su punto de vista al respecto? A ver, recesión, desaceleración, yo le llamo el atorón, para no meternos, hay que definir las cosas. ¿no? Coloquialmente, de alguna manera. Pero creo que vale la pena poner esto un poquito en perspectiva histórica, Maximiliano. Fíjate, entre 1934 y 1981, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.2%. En el 83, por todo lo que sucedió en la docena trágica, los sexenios de Echeverría y López Portillo, perdimos el crecimiento elevado y de 1983 a 2018, el año pasado, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 2.3%. Ya traíamos un problema de crecimiento bajo. ¿De qué año a qué año me dijo, doctor Dan? A ver, el primero, 1934 a 1981. Ok, 6.2%. Por crecimiento promedio anual. En el 82 perdimos el crecimiento elevado y sostenido, y del 82 al 2018 la economía mexicana creció en promedio anual 2.3%. Un crecimiento muy bajo. Claro, pero para una economía emergente como ha sido nuestro país históricamente toda la vida, 2.6 es un crecimiento de alguna manera correcto, o es un crecimiento con vías o con perspectivas para salir de esa situación. No, yo creo que sobre todo una economía emergente debe de crecer más. Entre más desarrollada es una economía, es más difícil que crezca más porque más rápido alcanzas tu potencial. Pero México no es considerado un país emergente, un país en vías de desarrollo desde, más de 2 siglos, si se le puede decir. Sí. Entonces, ¿en qué momento podemos dejar de ser un país emergente? Bueno, y a partir del... Una variable podría ser el crecimiento de la economía, ¿no? Pero a ver, lo que quiero decir es que el potencial de la economía mexicana para crecer más, ahí está. Algo ha sucedido, como decía el maestro, que no se ha logrado actualizar, ¿sí? Y nada más para centrar en lo que ha pasado últimamente. A ver, durante los primeros 9 meses del año pasado, ¿sí? La economía mexicana creció 2.4%. Durante los 9 primeros meses de este año, 0.0. ¿Sí? Estábamos creciendo dentro de lo normal, digámoslo así, 2.4. De lo histórico, dentro de lo histórico. De lo histórico. ¿Sí? Estamos ahorita prácticamente sin crecer. Y vale la pena recordar que el crecimiento se mide por la producción de bienes y servicios para el consumo final. Esto también hay que tenerlo presente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que crece en la economía cuando se habla del crecimiento de la economía? El Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final. Y un último punto, porque yo noto que también aquí hay mucha como desinformación o la gente no acaba de entender. A ver, que el crecimiento sea 0 quiere decir que la cantidad de bienes y servicios producidos sigue siendo exactamente la misma que hace un año. Eso quiere decir que el crecimiento es 0. ¿Sí? Si crecemos, hay mayor producción, si decrecemos hay menor producción. El problema es que si se Pero si decrecemos hay una crisis. No necesariamente, porque a ver, sí tenemos esto que yo llamo el atorón, pero yo todavía no me atrevería a decir que la economía mexicana está en crisis. A ver, no hemos perdido la estabilidad. No, llevamos un año de este sexenio. Todavía por eso es no. temprano, claro. La inflación va a la baja, el tipo de cambio se ha portado relativamente bien, la bolsa de valores mal que bien en este primer año lleva ganado hasta el día de hoy aproximadamente un 2%, la tasa de interés no ha repuntado, entonces podríamos decir que estamos en una situación de relativa estabilidad, pero sí con el grave problema del crecimiento 0. Ahora, tomando en cuenta que este crecimiento 0 generó muchísimas expectativas, la posición del sector empresarial también estuvo siempre como cuidando justamente las inversiones.
Hubo gente que sacó inclusive dinero de la banca en Sí, México absolutamente. y que de alguna manera estaba en el sector de construcción, en el sector inmobiliario también estuvo detenido. ¿Cuál puede ser entonces la consecuencia de entre estos y muchos otros rubros que podemos mencionar aquí para el próximo año? O sea, es decir, el crecimiento cero en un país que históricamente nos había dado prácticamente en un siglo, porque ya lo habías comentado, Arturo, del 34 al 81, 6.2 y a partir del 82, 2.6 aproximadamente. ¿Cuál es la referencia de que este año sea el primero históricamente en más de un siglo en que el crecimiento, si se le puede decir así, sea cero? Mira, hay una indicación fuertísima y yo voy a hacer referencia a lo que decía el maestro Olvera. Se llama inversión y que es una variable que Arturo también destaca muchísimo. Me ha tocado escucharlo. Esto es fundamental, la inversión. Mientras no haya inversión, no va a haber crecimiento, no hay vuelta de hoja. Y no va a haber inversión mientras haya tal incertidumbre jurídica, inseguridad, señales por parte del gobierno federal, incluso de que la inversión no es bienvenida. Estoy hablando del sector energético. Entonces, a la hora en que tú tienes una abierta cerrazón, que dices, no, ya aquí ya no entran capitales privados, sí, nacionales o extranjeros. A la hora en que tú tienes ataques en una mañanera a las gaseras, o sea, las señales son abundantes. Pero aparte de las señales propias del Poder Ejecutivo, está todo el problema gravísimo de inseguridad, en que tú abres un negocio, y esto está pasando en muchísimas ciudades, y no tenemos datos. Nos encantaría tener datos de lo que está pasando con la extorsión. Pero sin duda está golpeando... Bueno, la extorsión y el cobro de piso para diferentes negocios independientes, las amenazas, el secuestro han crecido exponencialmente en estos 9 meses del país, eso es muy claro. Ahora, ¿esta será la principal razón por la cual la inversión privada y pública se esté alejando? Sin duda. La sin principal. Duda. La principal, como opinión personal, yo te diría que sí. Sí, porque por otra parte tenemos elementos de estabilidad. Puedes decir, el peso, oye, pues si el peso no se ha caído, por eso no hablamos de crisis, pero sí hablamos de un problema grave y sobre todo un problema grave de largo plazo, porque Entonces, esto no tiene... Claro. Perspectiva de... Pero ustedes consideran entonces que se atacó de manera prudente, de manera oportuna y sobre todo inteligente esta metodología para ir contra este problema de la inseguridad. Y lo planteo así porque el paquete económico para el próximo año sí tuvo un incremento para materias de seguridad, pero el incremento en presupuesto resolverá esta situación, este asunto. Primero con usted, doctor, y después voy con por favor. ustedes. Sí. No, es que, a ver, que haya más dinero sin duda es bienvenido. No quiero implicar lo contrario. Claro, pero ¿qué es lo que representa? Exactamente, pero a la hora en que la estrategia fundamental no ha variado, no se muestra cambio, o sea, seguimos, y el presidente enfatiza pues que él está en lo correcto, que se trata de dar algo de dinero a grupos para que ya no delincan, y al mismo tiempo habla de las mamás, y al mismo tiempo habla que no va a perseguir a ninguna mafia, ningún grupo, ningún capo. Bueno, esto es una señal abierta de decir, pueden delinquir, pueden seguir adelante con sus actividades, todos los grupos criminales, porque aquí de parte del gobierno no va a haber reacción. Entonces, por un lado hay más dinero y por el otro lado están las señales en abundancia de sigue la estrategia fracasada, probadamente fracasada, digamos, de 2019 para todo el sexenio. En ese sentido no tenemos perspectiva de mejora. Y ese dinero, pues francamente, no sé de qué manera se va a utilizar. Lo aparente es que no va a ir en la dirección, digamos, de combate frontal a las mafias criminales. Correcto, maestro Olvera. El mayor problema que tenemos realmente es que falta planeación, falta estrategia. Es algo que no tenemos. Si nos vamos a seguridad, si nos vamos a cualquier nuevo plan que se ha intentado hacer, cualquier acción que se ha intentado hacer, nos falta generar una planeación, una estrategia real. Dime investigamos, ¿cuál es la estrategia de seguridad? No existe nada completamente claro. Se dice, se va a atacar de esta forma, la Guardia Nacional va a actuar de esta forma, pero no hay una planeación, no hay una estrategia completa. En el crecimiento económico, para fortalecer la industria, algo que nos ha faltado, y no es nuevo, es algo histórico, una política industrial real. Pero también lo que tenemos que ver es cuáles son los costos que se van a generar. Los costos políticos, ¿por qué? Porque no es tan rápido, entonces tú necesitas pensar realmente, ya lo que debemos ver, y digo, la 4T es algo que debiera estar pensando, yo esperaría, es vamos a pensar en largo plazo, en mediano y largo plazo, no vamos a pensar en 6 años o 5 años que son elecciones, vamos a pensar más allá, y eso tú lo vas a poder demostrar a partir de ciertos planes, ciertas estrategias que se comienzan a formalizar, que el día de hoy
es lo que nos hace falta. Correcto, maestro Navarro. Pero más allá de todo esto, que sin duda alguna el tema de la seguridad es fundamental, ¿no? Si van a querer más dinero para dar más abrazos, pues no va a funcionar, ¿no? Pero mira, hay una cosa muy interesante. ¿En qué momento se empezó a frenar la economía? El lunes 28 de octubre del año pasado, López Obrador decidió desde su ronco pecho cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Sí. Fíjate, todavía en octubre del año pasado, la inversión fija bruta que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que es parte fundamental de la inversión directa, que es la que se realiza para producir bienes y servicios, crear empleos y generar ingresos, estaba creciendo a un ya preocupante 2%, porque ya era preocupante. Sí. Un mes después, Max, en noviembre, decreció 2.1%. ¿Y cuál fue su comportamiento en julio pasado? Decreció menos 9.1%. Sí, iba paulatinamente. Y en agosto logró decrecer menos 3.3%. Pues es una caída dramática. Bueno, a ver, no hay manera de que la economía crezca con estas cifras en materia de inversión fija bruta. Mira, a mí me llama la atención que hay economistas que dicen, no, pues es que todavía no sabemos cuál es la causa del crecimiento. No, espérame, si hay algo que tenemos muy claro en economía es eso. El crecimiento se mide por la producción de bienes y servicios para el consumo final. ¿Y de qué depende la producción de bienes y servicios? Pues de las inversiones directas que realicen fundamentalmente los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. ¿Qué se requiere para que decidan invertir directamente más? De entrada, generarles confianza. Y la cancelación del aeropuerto, Max, generó una desconfianza enorme por lo irracional de la medida. Y por la pérdida que significó lo Sí, que claro. ya estaba hecho, adelantado, Sí. y que se quedó, es una obra muerta. A ver, Ese sí es un A elefante ver, blanco. el presidente tenía dos opciones, no pagar y tener aeropuerto. ¿Por qué no pagar? Porque la iniciativa privada se cansó de decirle, señor, nosotros acabamos el aeropuerto, allá hay videos donde López Obrador les dice que sí, y esa es la causa por la cual Romo al empresariado siempre le dijo, tranquilos, el aeropuerto va. Esa era la primera opción, no pagar, no tener que desembolsar y tener aeropuerto. La otra opción era pagar para no tener aeropuerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Eligió. Claro. Pues dices, oye, a ver, eso es totalmente irracional. Oye, ¿había corrupción? Bueno, castigas a los corruptos. Pero luego también ya resulta que parece ser que no había corrupción. ¿Les parece incongruente pagar para no tener? Y yo me refiero en cualquier sentido. O sea, la pregunta para que yo no se ve. A ver, lo lógico es pagar para tener algo. Yo pago 15 pesos para tener una taza de café, pero pagar 15 pesos para no tener algo, y no solamente para no tener algo, sino para perder algo que ya se estaba construyendo, Max. Pero no solamente no voy a tener esa tasa y no los voy a pagar yo, sino lo que van a pagar los demás que están alrededor de las claro, mesas, ¿no? ese es el asunto. Digo, Al final de coloquialmente. cuentas, directa o indirectamente, hoy, mañana o pasado mañana, todo ese dinero va a salir pues, de nuestro bolsillo los contribuyentes. Que lo sabemos exactamente. ¿Qué ni qué? Ahora, parte importante también dentro de la economía mexicana del crecimiento y un rubro importante es el turismo, lo sabemos. El hecho de que el aeropuerto no se haya llevado a cabo este proyecto, consideran que decrece también el turismo en nuestro país, alcanza el aeropuerto Benito Juárez, alcanza o alcanzaría de alguna manera si es que se llega a restablecer el proyecto de Santa Lucía, el sector turístico en México, dado que dentro del paquete económico para el 2020 se redujo 42% también en términos para el turismo, uno de los rubros más importantes para nuestro país, sin decir agricultura y sin decir otros rubros que estaremos tocando, porque hay que de alguna manera analizar, si ya lo dijeron bien, no es un motivo de debate actualmente, pero sí de análisis y para desmenuzar este tema. Entonces, a la gente le parece importante saber entonces a partir de qué acciones, no solamente que tome el gobierno, sino también del propio bolsillo, se puede empezar a generar o no a seguir estancando una economía. Entonces, en este sentido, en el turístico, ¿qué opina, doctor? El turístico, es que el problema es gravísimo. A ver, aquí hay al menos dos cosas de raíz. La primera es que el presidente, en su forma de ver las cosas, siempre ha considerado todo esfuerzo de promoción, de publicidad, como un tiradero de dinero. O sea, lo primero que hizo al llegar a la presidencia, entre otras cosas, fue cerrar ProMéxico y cerrar toda la cuestión de promoción turística. Entonces, haciendo incluso ya a un lado la cuestión del aeropuerto, gravísima como es, que Arturo ya ha destacado magistralmente, ya tienes que muchos extranjeros que hubieran venido gracias a promoción, pues no van a venir. Ya tienes ahí ¿Y qué consideran algo? que estaba haciendo Ursúa? ¿Consideran que el trabajo antes de Arturo Herrera era el correcto? ¿Por eso hubo esta diferencia, este distanciamiento, esta renuncia? No, lo de Ursúa, no, lo de Ursúa fue posterior, no, esto ya fue desde que se... No, claro, o sea, haciendo el análisis desde el principio, doctor, o sea, ¿cómo se fueron llevando los pasos? Porque el hecho de que renuncie el secretario de Economía tan pronto, que fueron... Hacienda. El secretario de Hacienda, perdón, 3
3, 4 meses? ¿En qué periodo? 8 meses, ¿no? Renunció en julio. Sí, por ahí, junio, julio. Pues eso es un referente sumamente dramático para la economía. Absoluta. Lo único que habíamos tenido remotamente similar fue la renuncia de Jaime Serra en el año 94. Ahí sí por una crisis que estaba iniciando. Ahí sí, digo, un escenario totalmente distinto. No, aquí fue evidente que el doctor Ursúa, un economista muy respetado, yo creo que él pensó genuinamente que él iba a ser secretario de Hacienda. Y realmente lo que creo que pasa es muy sencillo. Me parece que Arturo Herrera es una gran persona, un gran economista. Una gran persona. No, realmente afable, con un conocimiento técnico sólido, por favor. Lo que yo digo, y sé que suena, no pretendo que sea ofensivo, pero yo digo que no es secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda se llama Andrés Manuel López Obrador. Y el Herrera, o Ursúa en su momento, fungen simplemente como correas de transmisión subordinados a ideas muy concretas, una visión muy específica que no se negocia. El momento en que Ursúa se planteó renunciar por primera vez fue en mayo. Él lo ha dicho, lo digo con total certeza porque lo escribió. Y fue a raíz de que el Plan Nacional de Desarrollo que él elaboró con muchísimo detalle, de repente el presidente le dijo, esto no me gusta, el basurero más cercano, y aquí está el Plan Nacional de Desarrollo, que redactó él junto con no sabemos quién más, y que, como le decía el doctor Ursúa, oye, esto es un manifiesto político, señor presidente, respetable, quizá como introducción al propio plan. Le dijo que no. Y ya a partir de ahí, lo que quiero decir es que todo lo que podía haber pensado el doctor Ursúa, que podía ser como secretario de Hacienda, supongo que fue descubriendo que realmente su margen de maniobra era como el crecimiento económico, cero. Claro. Y la estrategia en lo futuro también era completamente incierta. Sí, que te das cuenta que realmente las ideas que tú puedes tener, lo que tú entiendes que has sido nombrado al cargo con ciertos objetivos, bueno, también ya posteriormente el doctor Ursúa lo dijo, que él no estaba de acuerdo con la decisión del aeropuerto. Bueno, es que nadie está de acuerdo con la decisión del aeropuerto, excepto por perdón, estamos regresando a lo que Gabriel Said llamó la economía presidencial, el famosísimo libro de Gabriel Said, cuando dijo cómo cuando se acabó el desarrollo estabilizador a principios de los 70, cuando llega Echeverría, la economía dejó de manejarse desde la Secretaría de Hacienda y el Banco de México y empezó a manejarse desde la presidencia y así nos fue. Así nos fue, estamos regresando a eso, ¿no? Para quien todavía dude de que si ya hay algunos indicios de que estamos regresando al pasado, pues la economía presidencial, ¿no? Pero entonces, teniendo esa perspectiva, y para los tres, ¿consideran irresponsable la renuncia de Ursúa en su momento? O sea, saber cuál era el motivo de ese posible estancamiento y en lugar de tratar de coaccionar, de platicar, no sé, de llegar a mejores términos, hacerse a un lado, ¿consideran que fue lo más prudente? ¿Consideran que fue importante para generar una postura, maestro Olvera? Sí, básicamente, si él no podía hacer mucho, no podía tener mucho poder de decisión, hacer una estrategia, hacer una planeación bien, lo mejor era moverse. ¿Por qué? Porque tampoco iba a estar cómodo. Porque muchas veces lo que nosotros pudimos ver es que nadie va a estar cómodo en ese puesto. Pero ¿qué sucede? En algún momento él comentaba una cosa y el presidente decía otra, que se contraponían. Entonces iba a ser un debate que iba a durar durante todo el sexenio. A mí me parece algo que hizo el prudente. Tenían Hay otras formas para que ¿no? No, y además yo creo que veía claramente hacia dónde marchaba la economía y que él al final de cuentas iba a estar muy relacionado con atorón económico hasta el momento. Ojalá y esto no degenere en una crisis económica, eso nadie lo sabe, pero bueno, pudiera darse el caso. Y yo creo que yo no quiero ya tener nada que ver con esto, porque si bien es cierto que es una persona que desde las épocas de López Obrador, aquí en la capital de la ciudad, estuvo muy pegado a él, y si es una de las, vamos a decirlo así, de las personas que lo apoyó abiertamente para el gasto de dinero, pues llegó el momento en que dijo, sabes que esto sí ya no se puede y me retiro, ¿no? Yo creo que pensó más que otra cosa en su imagen, en su persona, ¿no? Ahora, yo sí creo que no fue de la noche a la mañana, yo creo que lo habló con el presidente, yo creo que, y digo creo porque no lo sé, trató de convencer al señor, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, pero desde que salió el tema del Plan Nacional de Desarrollo, que se mencionó lo que acaba de mencionar Sergio, ¿no? Pues quedaba muy claro, ¿no? Es decir, estoy aquí para hacer lo que el presidente quiera y no debe ser, porque a ver, con todo respeto, ¿qué tanta economía sabe Andrés Manuel López Obrador? Claro. El que sabe de economía, sí. Bueno, de economía, de educación, y esto es con todo respeto, es un análisis de lo que se está haciendo, de seguridad, sí, de los temas más importantes y más demandados por la ciudadanía y que son los que de alguna manera estancan el crecimiento económico de algún país. Sí, pero es que aquí hay algo gravísimo. Cuando un presidente sabe que no sabe economía, como era el licenciado López Mateos,
tiene un Antonio Ortiz Mena, que se sabe que cuando Ortiz Mena le decía, señor presidente, no hay presupuesto para esto, López Mateos decía, bueno, correcto. Aquí tenemos a una persona en la presidencia que tiene la certeza, la absoluta seguridad, no sabemos producto de qué, no es producto de su educación, supongo que de su evolución, de sus lecturas, de que él no solo sabe, sino que tiene una visión concreta de país que ha puesto en su más reciente libro, incluyendo, pues, está seguro de sus diagnósticos, de sus estrategias, de sus propuestas, y no se le ve cambiar más que en circunstancias muy extremas, como fue el caso del enfrentamiento con el presidente Trump sobre los aranceles, y que dio un giro en redondo a la cuestión migratoria. Pero fuera de ahí, de esos y también momentos... de seguridad, porque se llevaron 16,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, una especie de muro humano, ¿no? Es que ahí tienes, por ejemplo, lo de seguridad, en que dices, bueno, se suponía que el gran pilar era la Guardia Nacional, y de repente te sale que va a ser policía migratoria. Claro. Sí. No, pero deja tú, el momento que hubo, fue breve, que iban a evitar que estuvieran los Ubers en los aeropuertos. Entonces, ves realmente el grado de improvisación, que realmente no hay una estrategia, como comentaba el maestro Olvera, si es esto. Es cuando a veces la improvisación, que no hay estrategia, y a veces la absoluta certeza, aquí sí presidencial, unipersonal, de yo sé que estoy bien y hay que proceder. Yo supongo que cuando le notificó a Ursúa del aeropuerto y que era una decisión tomada, como dices, bien pudo haber renunciado. Yo me quiero imaginar que él pensó que sí tendría un margen de maniobra, que lo vio como una derrota, como un retroceso, como algo que, bueno, pero que finalmente él podría, digamos, influir, llevar ciertas directrices económicas, y que ya cuando descubrió para su frustración que no era el caso, ahí fue donde aventó la toalla, que fue algo que se fue construyendo, como dice Arturo, y llegó a esto. Pero lo que sí tenemos es a un presidente que, bueno, te lo dice, la economía no es una ciencia, desprecia a la ciencia económica. O sea, lo que representamos los economistas, y específicamente economistas del ITAM, para ser específicos, porque los desprecia abierta. Del TEC de Monterrey también los ha pero despreciado de alguna manera, ¿no? Realmente hace una señalización particular del ITAM, desconozco sus motivos. Pero sí, pero digamos la economía ortodoxa o la ciencia económica, es que ni siquiera merece un adjetivo. Sí, claro. La ciencia económica no merece respeto por parte del presidente. Él cree que sabe más economía que cualquier economista y tiene el poder para demostrárnoslo, y lo está haciendo. Bueno, no solamente en el sector o en el tema económico, también esta discrepancia que hubo con los medios de comunicación, en fin, por diferentes aspectos que tienen que ver, sí, con temas de seguridad, de economía, de educación, que ya estaremos analizando. Vamos a hacer una pausa, si les parece, la primera de este espacio informativo, de este programa. Estamos platicando acerca de si México está o no en una recesión técnica, cuáles son las perspectivas para el próximo año y además cuáles podrían ser, si es que están contempladas, si existe una estrategia, las soluciones para enfrentar el próximo año y el resto del sexenio, pues situaciones importantes para tratar de corregir el rumbo. Hacemos esta pausa entonces y regresamos en Análisis y Debate. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión. Estamos platicando en esta mesa de análisis y debate acerca de esta pregunta que nos hemos hecho todos desde el principio, bueno, mediados de año hasta ahora, si México está verdaderamente en una recesión técnica, recesión económica, cuál es la perspectiva para crecer el próximo año, cuáles son las características, las causas de que hayamos tenido prácticamente un crecimiento nulo, y cuáles pueden ser las consecuencias de este estancamiento económico. A ver, antes de la pausa, señores maestros, estábamos platicando, empezamos sobre el tema del turismo, tema importante, pero bueno, ahora revisando también el paquete económico 2020, nos dimos cuenta de que hay un incremento en los proyectos o los programas sociales de ayuda social, ¿no? De alguna manera, y viendo diferentes latitudes, y me refiero concretamente a América Latina, sabemos lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Bueno, en Bolivia fueron situaciones electorales, pero hay una frase coloquial que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No es que aquí en México vaya a haber una manifestación, esperemos que no, de esas características, pero en estos países y en Argentina también hubo una grave recesión económica, un estancamiento económico, y que ahora en las nuevas elecciones regresó a gobernar un presidente peronista, ¿no? Fernández ahora tiene estas características, regresaron, digamos, de alguna manera a los principios. Pero tomando en cuenta que una de las principales causas de esta recesión económica en Argentina fue la desmedida ayuda a programas sociales y que los llevó a esta crisis, acá ahora en México, con este proyecto de seguir incentivando, de seguir haciendo crecer
estas ayudas para proyectos sociales, genera o no, esto es una pregunta, un clientelismo para las elecciones del próximo año, para las próximas elecciones del siguiente. ¿Por qué se dan estas ayudas? Y si esto puede reflejar también, de alguna manera, y viendo lo que pasa en otras latitudes, concretamente en Argentina, puede llegar o no a presentarse una situación de crisis como la que vemos o como la que hemos visto, hemos sido testigos en estos lugares. Empiezo contigo, Arturo. Bueno, a ver, de que tienen un fin clientelar todas estas ayudas, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna no es más que redistribución del ingreso, es quitarle a Pedro para darle a Juan, al final de cuentas, porque hay que tener en cuenta que no hay nada que el gobierno le dé a alguien. Pero ¿quién es Pedro y quién es Juan? O sea, con esta especie Claro, de Robin Hood, de teoría de Robin Hood, de quitarle a los ricos para darle a los A pobres. ver, que no necesariamente son los ricos, porque aquí yo creo que realmente a quien le pega más Es esto la clase a la media. clase media, ¿no? Claro, correcto. A la clase media, ¿no? Y la pregunta es si realmente estas ayudas ayudan a resolver el problema de fondo, que no es la desigualdad. El problema de fondo es la pobreza. A ver, que Juan genere más ingreso que Pedro, a mí la verdad no me preocupa. Lo que me preocupa es que Pedro no genere un ingreso suficiente que le permita, gracias a su trabajo, poder acceder a los bienes y servicios necesarios para vivir decentemente. Y estos programas están armados en función de la desigualdad, ¿sí? En función de la desigualdad. A ver, si bien López Obrador a veces habla de la pobreza, ahí lo que le preocupa es la desigualdad, ¿no? Y hay algo muy interesante. A ver, queda claro que al presidente, al menos de boca para afuera, el crecimiento no le preocupa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay más bienestar. Bueno, primero que nada habría que ver si realmente hay más bienestar porque, y mira, yo me dedico a esto, pues no tenemos cifras que nos permitan afirmar que hay más bienestar. Déjame darte nada más dos cifras, señor. Sí, el Arturo. consumo privado, que es la compra de bienes y servicios básicos que realizan las familias residentes en el país. En el periodo enero-agosto del año pasado, esas compras estaban creciendo en promedio mensual 2.3%, ¿sí? Este periodo, enero-agosto del 2019, crecieron 0.9%. O sea, hay una caída. Del en la doble, compra, más del doble. Más del doble, ¿no? Claro. Pero, ¿qué te podría decir López Obrador? Sí, pero eso no importa porque eso es lo que las familias pueden comprar. Aquí lo que importa es lo que nosotros les estamos dando. Pero primero, ¿qué incentivos estás generando y qué fenómeno estás generando? ¿Sí? Claro, familias que dependen para la satisfacción de sus necesidades de lo que el gobierno les da. Y si tú me preguntas eso de entrada va en contra de la dignidad de la persona. Hombre, yo estoy convencido de que lo digno es que la persona viva gracias a su trabajo, Correcto. no a lo que otros les dan. Ahora, si otros les van a dar, la pregunta es, ¿eso que te están dando realmente te va a ayudar para en un periodo de tiempo relativamente razonable que ya puedas tú depender de ti mismo? Pero claro, a este tipo de gobiernos lo último que les conviene es perder a esas clientelas presupuestarias. Y lo grave en este sentido, lo delicado es que cuando alguien se acostumbra a recibir sin dar nada a cambio, Oh, sí. después, si es que se retira, puede venir ahí sí tal vez una crisis social de reclamo y de manifestaciones. Que Claro. en algún momento yo quiero pensar que eso va a suceder, se van a retirar de alguna manera esos programas. ¿Ustedes consideran que Bueno, se mira, va a retirar, que existe esa posibilidad? No, no creo que se vayan a retirar. No pronto, porque pero en algún es momento. muy difícil quitar un programa social que ya diste porque la gente te va. El problema puede ser cuando ya no alcance el dinero. Entonces, cuando ya no alcance el dinero, Pero o eso va a vuelves- suceder tarde o temprano. Bueno, claro, o vuelves a aumentar impuestos y entonces quienes te pueden reclamar son los contribuyentes, o pues vas a tener que recortar estos programas y a ver cuál va a ser la reacción de la gente que ya cree que eso es un derecho, ¿sí?, que han conseguido y que nadie se los puede quitar. Como lo vemos cada vez que tú... Bueno, lo vimos ahorita con el estira y afloja en la negociación del presupuesto de egresos, ¿no? Así es. Maestro Olvera. Mira, en este caso, algo que debemos pensar, algo que siempre debemos considerar, y regreso al tema de estrategia y planeación. No estamos observando la parte de que a las personas les puedes dar dinero, pero necesitas que ese dinero el día de hoy que tienen, tú puedas mandar los incentivos adecuados en tu política pública. ¿Para qué? Para que en un futuro ya no dependan de ese recurso. El caso es, ¿les puedes dar dinero? Sí, ahorita les puedes dar dinero, pero tienes que planear a largo plazo. Ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa interesante, pudiera ser una joya para la producción, para generar capacitación, pero como está planteado, no está mandando los incentivos para que las personas que entran en el programa en algún momento sean contratados en las empresas
y adicionalmente ya no quieran depender de esto. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de tiempo muy amplio para no estar trabajando y ellos no comienzan a generar sus beneficios de seguridad social. Las empresas se ven beneficiadas. Un programa que se viera o que se pudiera ver como bienestar al trabajador, a las personas, realmente es un programa que impulsa a la iniciativa privada, porque es un programa que apoya a la iniciativa privada en lugar de apoyar a la sociedad. Sí estamos teniendo un problema de que no se están mandando los incentivos adecuados para que dejes de depender de todos esos recursos que realmente tú me das, mientras no haga nada con esos recursos, que ya deje de depender de ellos, no va a servir de nada, porque es un hecho, en algún momento se van a tener que quitar. No se van a incrementar impuestos, es difícil incrementarlos en los siguientes sexenios también. ¿Qué va a suceder? Vas a tener que comenzar a recortar. La misma palabra lo dice, jóvenes construyendo el futuro. Un país se genera y empieza a crecer a partir de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de lo que produzcan técnicamente en materia de educación, científicamente, etc. Está comprobado, no hay que ser un genio para saber que en las economías más importantes, Suecia, Noruega, Alemania, Inglaterra, etc., la educación es parte primordial para que esos países no solo no hayan sido de alguna manera países emergentes o en vías de desarrollo, sino que parte de su desarrollo tiene que ver con la inversión en la educación, en la tecnología, en la ciencia, cosa que de alguna manera no sucede aquí porque también el recurso para la educación se restringió. Ahora, en este programa, precisamente porque toco este tema, porque Jóvenes Construyendo el Futuro, de alguna manera, ¿cómo van a construir el futuro jóvenes que solamente reciben sin de alguna manera invertir o prosperar en educación? Es que aquí hay... O sea, no se están fortaleciendo las instituciones, ¿no? Ninguna, pero aparte de todo, tú tienes una redistribución potencial, vamos a llamarla así, o bueno, es real, lo que no sabemos es la magnitud, de pobres a pobres. Si tú le quitas medicinas a los pobres, le quitas albergues, estancias infantiles a las madres que las pobres, necesitan. les quitas albergues a las mujeres violentadas pobres. Entonces estás quitando de los pobres. Se redujo también el presupuesto para las mujeres, ¿no? Aquí es la gran pregunta, sí, ¿quién es el Pedro? Y puede ocurrir... Es lo que yo le preguntaba a Arturo. Sí, entonces no... ¿Quién es Pedro y quién? O sea, sabemos quién es Juan, ¿no? Aquí Pero es un hecho, no sabemos la magnitud, de que le está quitando a los pobres para entregarle a otros pobres o a los mismos pobres. Pero no es que los programas sociales de este gobierno complementaran los existentes, ¿no? Los anteriores fueron cancelados. Progresa, o sea, precisamente para hacerse de dinero. Pero aparte tenemos unos recortes presupuestales en sector salud brutales. Y aparte, lo que es genuinamente asombroso, yo creo que ningún país del mundo, no puedo concebir siquiera, que una política social haya sido diseñada en las primeras semanas de gobierno. Tú tenías que apenas tomar posesión. Esto generalmente es objeto de estudios, análisis, diagnósticos, se hacen pruebas pilotos, se hacen reglas de operación. No, aquí se instituyó de la noche a la mañana porque volvemos a lo que comentábamos en el primer segmento. El presidente tiene una visión clara de lo que quiere y él esos programas los iba anunciando desde la campaña. No fueron sorpresa en ese sentido. Lo que fue sorpresivo fue la instantánea implementación y la consecuente impresionante improvisación. ¿Por qué? Porque entonces había que construir de la nada estos programas y han traído los resultados que eran esperables. Corrupción, como está perfectamente documentado en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero no es una de las principales banderas de la 4T ir en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Bueno, en retórica sí, sin duda alguna. Y sin duda está teniendo un impacto real muy fuerte, va a verlo en percepción. Cuando salga la siguiente encuesta de transparencia internacional sobre corrupción en México, te lo aseguro, que México va a subir mucho en lugar, o sea, como un país menos corrupto, porque la gente sí cree, mucha gente cree en la palabra presidencial y te afirman hoy por hoy que hay menos corrupción en México, que la hay tal cual. Pero los hechos están al menos demostrando que al menos no se le ha erradicado y que puede estar surgiendo en los propios programas, personajes, etcétera, del propio gobierno. Pero, y también en donde, y perdón que interrumpa rápido, ustedes se acuerdan también en las licitaciones que se dieron también para el aeropuerto de Santa Lucía, para diferentes proyectos, y que además esa información se ocultó en su momento. Eso, bueno, explíquenme, porque si no a lo mejor yo entiendo mal. A ver, mira, este concepto. ¿Es corrupción? Yo o no? soy de la idea que hasta la compra de clips por parte del gobierno tiene que pasar por una licitación. Claro. A lo mejor no llegar a ese, pero se entiende lo que quiero decir. Pero no hubo. Pero no la hubo. Ahora, mira, el tema
no voy a utilizar la palabra corrupción, pero voy a utilizar una que le gusta mucho a López Obrador: honestidad y experiencia. Lo que acaba de pasar con el nombramiento del señor Carrizales a la CEA ¿no? Bueno, dice, no, es que yo prefiero 90% de honestidad y solamente 10% de experiencia. Bueno, es que no es lo uno o lo otro. En un funcionario público y en cualquier funcionario en el sector privado, en el sector público, tiene que ser lo uno y lo otro. Claro. Tienes que ser honesto y tienes que tener experiencia. Ahora, ¿qué tan honesto es nombrar a alguien para un puesto si ese alguien no tiene experiencia? Hablando de honestidad. ¿Y cuántas qué veces ha tan pasado en este gabinete, no? ¿Y qué tan honesto es aceptar un puesto para el Totalmente. cual tú sabes que no tienes experiencia? Y estamos hablando Totalmente. de cosas que se ventilan en las mañaneras. Ahora imagínate ya, por ejemplo, el tema de asignar proyectos sin licitación de por medio. Ve tú a saber lo que no se está manejando ahí. Yo me acordé como un ejemplo, ¿no?, de tantos procesos que han quedado ahí de alguna manera a la deriva y no se han realizado, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita es una falta de transparencia, que sí lo que debemos ubicar es falta de transparencia no es sinónimo de corrupción, pero lo que sí es que es más fácil tener corrupción con una menor transparencia. Ahorita hemos entrado en un proceso... No es en el sinónimo, que pero no es causante una de otra. es más fácil ser corrupto si no hay eres menos transparencia. transparente. Eso sí es un hecho. No, sí puede ser un causante, pero no es un sinónimo. Correcto. Por eso ahí sí hay que hacer la distinción. Una de las cosas que no está viendo el presidente y que posiblemente su equipo no se lo ha podido hacer ver, si algo es corrupto, no es quítalo y haz algo nuevo, sino es esto está corrupto, vamos a limpiar, vamos a cambiar, pero no vamos a hacer algo completamente nuevo. No vamos a destruir las instituciones que ya están o las construcciones que ya existen. Eso es algo que debemos comenzar a exigirle como población al presidente. Está bien, vamos a combatir la corrupción. Es uno de los mayores lastres que tiene México. Pero para combatirla no es quita lo que era corrupto y haz ahora algo nuevo, porque eso nuevo no estás garantizando que no sea corrupto. Y hay que preguntarle al sector privado si realmente la corrupción está disminuyendo o no. Quienes nos podrán decir eso es el sector privado. ¿Por qué? Porque al final del día, en obra pública, ellos son los que tienen que pagar alguna mordida. Ellos son los que tienen que dar parte de su ingreso. Por ejemplo, en el rubro de construcción en este país se han dado cuenta cuántas obras canceladas, clausuradas hay, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Han echado un vistazo más o menos? No, pero se ve, se puede ver. Por ejemplo, yo tengo muchos familiares que trabajan en el sector de la construcción. Se ve y se sabe. Se ve y se sabe y dice, bueno, es Cuando que... sucede eso, ¿se puede, no sé, contemplar una situación también de corrupción de ciertos moches cuando se detiene una obra? Por ejemplo, de todas las que se ven aquí en la Ciudad de México, por decir un lugar. Históricamente sí se puede considerar. Ahorita no lo podemos comprobar. No están los datos, no está la transparencia para poder darle seguimiento al dinero. Sin embargo, históricamente en México sí, cuando se han detenido obras, comúnmente ahí hay un asunto de corrupción. ¿Pero qué será peor entonces? ¿No saber esos datos, que es lo que genera incertidumbre, o saber que sí existe corrupción, pero ya teniendo en concreto que eso es una... Hombre, sabemos que existe, lo ideal sería saber realmente de qué magnitud es el problema, dónde está, digámoslo así, los principales fuentes de corrupción para poder atacarla, ¿no? ¿Y quiénes son Ahora, las personas de alguna también hay que entender una cosa, por ejemplo, la corrupción muchas veces es lo que permite que al final de cuentas las cosas se hagan. A ver, ¿cuántas gentes no conocemos, por ejemplo, en el sector de la construcción, que o das la mordida o no te dan el permiso? Claro. Y entonces la obra se te puede quedar parada ahí meses. Entonces, a ver, desde este punto de vista, ¿cuál de los dos males, porque los dos son males, es el menor? Es malo que se te quede parada la construcción 6 meses. Es malo dar corrupción. O sea, ¿cuál es el razonamiento que hay detrás de la corrupción? También, porque hay quien dice, bueno, a ver, es que esta está generada desde el gobierno porque se hacen tal difícil llevar a cabo ciertas tareas que o das la mordida o no avanza. Entonces también, ¿cuál de los dos males es el menor? Ahora, yo de ninguna manera estoy justificando la corrupción, ¿no? Pero sí he escuchado de mucha gente que a diario tiene que ver con este tipo de casos que dice, es que de los males es el menor, porque si no das la mordida, simple y sencillamente aquello no marcha, que es menos malo. No, Claro. te digo algo, me atrevo a hacer un pronóstico, Maximiliano, Sí. y los economistas evitamos los pronósticos porque luego quedamos muy mal. Pero aquí te va uno. No sabemos la magnitud de la corrupción en el sexenio Peña Nieto, pero todos tenemos la percepción de que fue gigantesca. Tanto así que mucha gente votó por Morena como un repudio
a un régimen corrupto. Qué interesante, qué importante que diga eso rápidamente, porque lo que sucede ahora claramente fue una consecuencia de lo que la administración anterior hizo, le guste a quien le guste o no. Sí. O sea, es evidente que sucedió así. La percepción es social. Tú me dices, dame la magnitud, dame los datos, pues obviamente es muy complicado. Entonces, ¿qué me atrevo a pronosticarte? Que la acumulación de corrupción que ya empezamos a ver en este sexenio va a seguir, se va a exacerbar y finalmente el presidente perderá credibilidad cuando empiecen a surgir los nuevos millonarios. Ya están surgiendo, ya hay personajes a los que se asocia, pero que se consolide, que se vea. Y cuando cierta obra demuestre lo mal que se hizo, cierto proyecto, todo lo que se va a ir acumulando a lo largo de 6 años y que finalmente hundió al sexenio peñista, a pesar de una buena política económica en varios aspectos, aquí tenemos una peor combinación, un potencial de corrupción gigantesco, dada la falta de transparencia. O sea, está el semillero para la corrupción. Y aparte los mexicanos pues estamos muy bien entrenados en la corrupción. Es una desgracia, pero no es algo nuevo. Entonces tenemos ahora un campo mucho más fértil para esa corrupción, combinado con una mala política económica. Entonces yo creo que el desencanto popular con el paso del tiempo va a acumularse a tal grado que no va a bastar mañaneras presidenciales, ni discursos, ni proclamaciones de que yo barro las escaleras de arriba para abajo para compensar lo que la gente va a sentir y va a ver y va a saber sobre, pues mi primo que estaba en el gobierno de repente se hizo millonario, etcétera. Todo, la podredumbre finalmente apesta. Entonces, esto es lo que yo creo que va eventualmente a llegar. A ver, vamos a ir cerrando, nos quedan aproximadamente unos 7-8 minutos con un tema importante que es el Tratado de Libre Comercio. No se ha firmado y que además también es un generador indispensable para la economía. En México, de alguna manera, ya se aprobó, en los Estados Unidos no, están en este proceso también de elecciones también para el presidente nuevamente esta segunda vuelta. Canadá está de alguna manera desaparecido, es nuestro menor socio comercial, pero bueno, ¿cuál puede ser el impacto también de que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no se firme de alguna manera pronto o no se establezcan las condiciones necesarias y óptimas, no tanto para los Estados Unidos, que es lo que busca Donald Trump, sino para nuestro país, Arturo? Yo creo que de los males el menor, digo, ojalá y se firme, ¿sí? Pero mientras no se firme, hay que saber cuándo. Sigue vigente el Tratado de Libre Comercio, el original, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí están las reglas. Ya si algún Trump enloquece y saca o se saca a Estados Unidos del tratado, o se sale de la Organización Mundial del Comercio, bueno, eso yo creo que podría decirlo, pero no creo que lo haga. Entonces ahorita, bueno, pues seguimos jugando con las reglas originales del TLC, sí, que serán sustituidas por el TEMEC cuando yo creo que al final de cuentas se va a acabar aprobando en los Estados Unidos. Pero en este sentido, ¿han bajado, se han mantenido, han aumentado las exportaciones, sobre todo de nuestro sector, del sector no, bueno, agricultura? Aquí el comercio exterior también está ya pasando por esto que yo coloquialmente llamo el atorón, ¿no? A eso me refiero. Entonces, sí hay, más allá de que mantengamos el mismo acuerdo, sí hay una recesión también en el sentido de la agricultura y en el sentido de la producción de nuestro país, concretamente hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ¿no, maestro? Principalmente nuestro error es ese. Depender 80% en exportaciones de Estados Unidos es un error garrafal que tenemos. Necesitamos abrirnos a todo el mundo, necesitamos realmente vender a todo el mundo. Somos uno de los países con mayores tratados comerciales y más desaprovechados. ¿Por qué? Porque realmente tenemos tratados en Europa, tenemos tratados en América Latina y no es posible que el 80% de lo que exportamos se vaya solamente al país más cercano. Claro. Y ahí la tarea es de los empresarios. A ver, el gobierno ya hizo su tarea negociando los tratados de libre comercio. Ahora también ahí es tarea de los empresarios. A ver, tu gobierno ya me abriste las puertas, pues ahora voy a ir yo a tocar a ver qué les puedo ofrecer. Pero el gobierno debe impulsar también. Exacto. Por eso es una política que debe seguir una política industrial, debe abarcar también las exportaciones, debe abarcar tu balanza comercial. Qué bueno que tocan eso. ¿En qué sentido está entonces la comunicación y los acuerdos en el sector empresarial con el gobierno para incrementar las exportaciones y este rubro en nuestro país? Está de alguna manera separado, divorciado, aquí lo que ¿no? hay que tener muy presente es que más que las exportaciones deberían importarnos las importaciones. Porque, a ver, con lo que exportamos, satisfacen sus necesidades aquellos. Con lo que importamos, las satisfacemos nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, un dato, se ha caído de manera dramática. ¿Pero con qué dinero se va a importar? Sí. Bueno, claro, son dos caras de la primera. Primero tienes que exportar, obtienes los dólares y luego con eso pasas. Pero hay que tener muy claro que el fin del comercio exterior son las importaciones y el medio es la exportación. Y se ha caído de manera dramática, por ejemplo, la importación de bienes de capital.
que se utilizan es parte de la inversión fija bruta para producir. Es decir, otra muestra del atorón por el que estamos pasando, ¿no? Otro punto y otro rubro importante exactamente. ¿Qué opina al respecto de esto? Yo, la verdad, coincido mucho con Arturo en un aspecto. Yo no entiendo, genuinamente, no entiendo tanta laraca de si se aprueba o no se aprueba el TEMEC. En el sentido que hay un acuerdo vigente que va a seguir vigente. Sí, no es que estemos en tierra de nadie, o sea, se está y que trabajando. no es tan dramáticamente distinto el TEMEC entonces yo creo que el gobierno mexicano ha hecho mucho ruido en torno a esto de, en cuanto se apruebe el TEMEC van a llover las inversiones y yo creo que, como dicen, más vale no ilusionarse para luego no desilusionarse. Yo creo que nos vamos a desilusionar. No generar nunca expectativas a partir de una promesa que no sabemos si se va a cumplir. Eventualmente, si se aprueba el TEMEC, que ya viene el año electoral en Estados Unidos, esto ya está en grave duda. El gobierno mexicano ha construido expectativas que no dan realmente visos de realidad. Pero aparte de todo, aquí tenemos una oportunidad perdida. Como clásico en México, estamos perdiendo una gran oportunidad. El señor Trump se está peleando con China a muerte. Y esto nos ha abierto las puertas. De ahora México es por fin el Pero socio desde que número se peleó uno. con China era una gran oportunidad para tener esta sociedad con China y no se hizo. Para nosotros todavía entrar con más fuerza a Estados Unidos. Claro. Sé que aquí no estoy coincidiendo con el maestro Olvera, soy consciente de ello. Pero aquí era el sustituir a China. Lo estamos haciendo, de hecho. Ya somos el socio comercial número 1 de los Estados Unidos, por fin. Siempre fuimos el 2, el 3. Ahora somos el 1. En un ambiente no propicio a la inversión, donde tendríamos que estar construyendo todas estas cadenas productivas, donde tendríamos que estar construyendo este aeropuerto, donde tendríamos toda esa infraestructura que en este momento sería para explotar, es decir, vamos a integrar todavía más América del Norte, tenemos un ambiente negativo de inversión en México. Totalmente. En una pelea, en una separación económica tan importante como la de China y Estados Unidos, ahí es cuando tuvimos que haber entrado para aprovechar esta situación comercial. Con Estados Unidos, sí, precisamente, pero también con China, ¿no? De alguna manera. Ahora, un minuto rápidamente para cada uno para cerrar esto. Vísperas del próximo año, o en cuanto se contemplan estos proyectos faraónicos, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y también el aeropuerto Santa Lucía, si es que se llega a concretar. ¿Cómo ven la perspectiva en crecimiento económico con estos 3 proyectos para nuestro país, Arturo? Yo creo que para el próximo año, para el 2020, el crecimiento económico va a ser muy semejante al de este año. Décimas más, décimas menos. No creo que vaya a ni siquiera llegar al 2% el año entrante. Y lo que hay que cuidar... el 2% sería algo bueno, tomando en cuenta lo que pasó este año, ¿no? Yo veo 2 grandes retos, ¿no? Retomar la confianza de los empresarios para que vuelvan a invertir directamente como lo venían haciendo en los años anteriores y sobre todo no perder la estabilidad que ahí está, que no se ha perdido el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación a la baja. Esos son los 2 grandes retos. Y cosa muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la economía, defender a capa y espada la autonomía del Banco de México. Correcto, maestro Olvera. Estos 3 programas no van a ser suficientes. Digo, ahorita una de las ventajas que se pueden ver para intentar quedarnos igual que este año, porque posiblemente vamos a tener crecimiento negativo, o sea, de crecimiento el próximo año, es el acuerdo que acaban de firmar el sector privado con el gobierno, donde les está diciendo, te voy a garantizar que tus inversiones van a estar seguras, que sí vamos a fomentar la inversión en construcción principalmente, infraestructura es lo que se está proponiendo. Y para el próximo año 72 proyectos. Es algo ambicioso. Si realmente se concreta, ¿cómo se va a concretar? Cuando los inversionistas privados metan su dinero. Si se concreta, nos va a poder generar una mayor tranquilidad. Por lo pronto, no es tan seguro. Totalmente. Para generar ganancia hay que invertir. Ese es un cálculo matemático que se conoce desde siempre. 30 segundos rápidamente, maestro. Para 2020 aquí hay un grave problema, que se propone repetir la fórmula de 2019. Programas sociales, estrategia económica. Ya vimos que no funcionó, pero el presidente cree que sí funciona, que es cuestión de tiempo. Y le va a seguir invirtiendo tiempo y no va a cambiar. Y como no va a cambiar, no podemos esperar resultados distintos. En ese sentido, el crecimiento será 1% y proyectos, por cierto, como Dos Bocas, Pemex en general, pueden hundir la economía de este país porque se está siguiendo una estrategia muy equivocada, invirtiendo mucho dinero en algo que no va a redituar, que ha sido un gran problema de por sí. Correcto. Pues tendremos que analizar esto, ahora sí debatirlo el próximo año a partir de las decisiones que se tomen. Maestro Negrete Cárdenas, muchísimas gracias. Maestro Olvera, Arturo, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por su participación, por sus conceptos y por dar esta claridad acerca de un tema que sigue generando mucha incertidumbre. Soy Maximiliano Espejel, lo espero el próximo lunes en otra mesa de análisis y debate y que pase un excelente fin de semana. Hasta la próxima.